Dime lo que comes y te diré qué tan saludable estás. La alimentación se encuentra estrechamente relacionada con los hábitos de vida saludable, debido a que todo lo que ingerimos o dejamos de ingerir pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas en nuestro cuerpo. Diversos estudios se han encargado de analizar los beneficios de ciertos alimentos, así como su efecto en el organismo y las enfermedades que ocasionan. No todos se elaboran bajo las mismas condiciones, lo que repercute en la salud de cada persona, y su ingesta en ocasiones aumenta el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer. Su formación se asocia a muchas cosas, y quizás no te has puesto a pensar demasiado en ello, pero detrás de los mitos de alimentos que pueden provocar cáncer existe un poco de verdad. Alimentos cancerígenos en la dieta diaria. Antes de enumerar los 12 alimentos que provocan cáncer, te queremos invitar a que dejes tu like al final del video. Recuerda que cada semana estamos compartiendo contigo diversos tópicos útiles para llevar una vida saludable. Así que suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de todos los próximos videos. Los vas a disfrutar. Número 1. Azúcar refinada. No es el hecho de consumirla lo que provoca el cáncer, sino hacerlo en exceso. Ciertos edulcorantes artificiales ricos en fructosa son perjudiciales debido a que se metabolizan más fácilmente y aceleran la formación de células cancerígenas. La alternativa es optar por productos naturales como la miel y la melaza, siempre en cantidades moderadas. Número 2. Snacks dulces. Aquí entra el conjunto de dulces como las galletas, donas y distintas harinas que presentan un alto nivel de azúcar refinada y contenido calórico, así como grasas poco saludables. Lo más conveniente es sustituir por frutas, verduras o frutos secos. Número 3. Harina blanca. Es bien sabido que el consumo excesivo de harinas blancas refinadas promueve la formación de enfermedades, entre las que se incluye el cáncer, debido a su alto contenido de hidratos de carbono. El proceso de blanqueado a la que muchas empresas someten a las harinas es a base de una sustancia conocida como gas de cloro. Número 4. Carnes rojas o procesadas. Aunque las carnes rojas son indispensables para una dieta balanceada, estudios del British Medical Journal y el American Institute for Cancer Research sostienen que su consumo excesivo se relaciona con el cáncer de mama, del colon y de próstata. Por otra parte, las carnes procesadas como salchichas o el tocino tienen conservantes y nitritos añadidos que favorecen la formación de agentes cancerígenos. Número 5. Sal. Hay evidencia que alimentos curados en sal como los pescados o preparados en vinagre como los encurtidos perjudican el estómago junto al revestimiento digestivo. Al ser muy altos en nitratos y nitritos, se convierten en nitrosaminas, causantes del cáncer de estómago o de garganta. Número 6. Tomates en lata. Pero no solo los tomates, sino gran parte de los alimentos enlatados suponen un riesgo. Eso se debe a que el revestimiento de las latas contienen bisfenol A, conocido también como BPA, un compuesto que provoca alteraciones genéticas y propicia la formación de tumores cancerígenos. Lo ideal es consumir productos frescos y orgánicos. Número 7. Palomitas de maíz para microondas. Aunque son unos productos muy llamativos gracias a su sencilla preparación, en realidad las bolsas están recubiertas de químicos que inducen a la formación de cáncer. Lo mejor es preparar las palomitas de manera natural, sin aditivos como mantequilla artificial que se vincula con la obesidad y problemas cardiopulmonares. Número 8. Refrescos y bebidas dietéticas. Los refrescos, al igual que las carnes procesadas, cuentan con un exceso de aditivos químicos,
saborizantes y colorantes que alimentan a las células cancerígenas. Por otra parte, los productos dietéticos utilizan edulcorantes artificiales como sucralosa o sacarina, que metabolizan en células de cáncer. Número 9. Pescado de criadero. Por lo general son alimentos con una dieta artificial contaminados con antibióticos, plaguicidas y productos químicos para su rápido crecimiento. Estos productos cancerígenos tienden a reducir el nivel nutritivo del alimento. La solución es optar por productos orgánicos, pescados naturales que no hayan sido alterados. Número 10. Aceites hidrogenados. Estos aceites se utilizan comúnmente como conservantes de ciertos alimentos procesados. La hidrogenación del aceite transforma algunos ácidos grasos insaturados en grasas trans que no son seguras para el consumo humano. Número 11. Productos OGM. Los alimentos genéticamente modificados tienen una variación en su ADN por genes de plantas y animales para mejorar las características deseadas. Por ejemplo, algunos cultivos se modifican para favorecer su resistencia a las plagas o la durabilidad. El problema es que los productos químicos que logran estas variaciones se vinculan con el cáncer de hígado, riñón y daño al tracto digestivo, así como diversos cambios hormonales. Por eso se insiste tanto en el consumo de productos orgánicos certificados, verificados y cultivados sin necesidad de recurrir a alteraciones. Muchos de estos alimentos están en la dieta diaria de casi cualquier persona, a pesar de ser un factor de riesgo. Es importante tener presente que lo más perjudicial es el exceso, por lo que al consumir esta clase de alimentos, hay que hacerlos de manera moderada. Sin embargo, lo más sensato es evitarlo en la medida de lo posible. ¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Conoces algún otro alimento cancerígeno que deberíamos evitar o tienes una duda? Entonces déjanos tu comentario y no olvides compartir este video con tus amigos para que todos logren favorecer la práctica de una vida saludable. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Nos vemos en un próximo video.